Bueno, nosotros ya recibimos la queja por parte de padre y madre de los niños detenidos. Estamos revisando ya en qué condiciones se llevaron a cabo. Estaremos desde una visión de derechos humanos, el interés superior de la niñez. Ya sabemos que algunos de ellas están con sus familiares y estaremos dando seguimiento justo a qué pasó, qué documentación nos aporta la propia autoridad, lo que están reportando a los propios familiares y también el acercamiento a las niñas y niños para ver en qué condiciones están de su condición de lo que fue esta detención. ¿Tienen algún reporte de que fueron lesionados en el momento de su detención y traslado? A este momento no tenemos nosotros, sino que iniciamos ya la queja derivado de los reportes que hacen sus familiares y estaríamos haciendo toda la investigación integral que también pasa por una revisión también psicológica. ¿Sus familiares acudieron a la comisión? Así es, vinieron ellos directamente, ya al día de hoy sabemos que están con ellos ya sus hijos, pero estaríamos dando el seguimiento para ver en qué condiciones fue la detención, qué garantías se fueron garantizando, pero sobre todo qué manejo se dio habiendo niños en este contexto por el interés superior que tienen las autoridades en este tipo de detenciones. ¿Los padres de familia que alegan que hubo maltrato de los menores? Estaríamos revisando en función de las declaraciones, pero sobre todo también ya en la entrevista que se tenga que hacer con los niños y la propia informe que rinda la autoridad. Sobre el corredor cultural Chapultepec, quería pedirle su opinión y si tienen quejas de ello. A este momento no tenemos queja reportada, estaríamos muy atentos, sobre todo que en todo contexto, cuando vemos que hay obras, antes que nada haya una clara información a las vecinas y vecinos sobre el impacto que se va a tener, cuáles serían las situaciones, y en su momento también estaríamos acompañando para verificar que se lleve acorde a lo que se establecen y que hemos emitido en diversas recomendaciones de un desarrollo urbano sustentable e integral desde una visión de derechos humanos. Se habla de la privatización del espacio público, ¿usted considera que existe esta posibilidad? Aquí, indistintamente de cómo se esté manejando o no una concesión o cómo se esté dando para los usuarios, para la comisión lo más importante es que sea integral, no puede darse solamente una cuestión de concesión o que se evada al Estado en su momento de la responsabilidad que tiene, como este caso de hoy de la recomendación sobre puentes. Había una concesión, pero eso no evade que la propia autoridad va a tener que responder a quien les está dando esta situación. Por otro lado, y si es muy amplio, y hay que decirlo con claridad, necesitamos una política integral en materia de desarrollo urbano, que pasa también con el derecho humano al agua. Tengan en el radar el tema del agua, que esperemos que si en septiembre se retoma, sea con una visión de derecho humano integral. La ciudad no es menor los conflictos que se presentan por esta materia y todo lo que tiene que ver con movilidad, todo lo que tiene que ver con conflictos incluso vecinales, construcciones irregulares, reiterarles, tenemos una alerta respecto a las aceptaciones de recomendaciones por parte de las delegaciones. No queremos que los delegados encargados les dejen a los delegados entrantes problemas en materia de derechos humanos. No nos están aceptando a cabalidad las diferentes delegaciones. Estamos esperando el momento en que terminen las impugnaciones para hacer un acercamiento institucional con las y los delegados electos, pero sí ponerles en alerta que no les dejen problemas porque nos están o no respondiendo o no aceptando o aceptando parcialmente recomendaciones que están en tránsito. Y este es un compromiso institucional indistintamente de quién lo encabece. Estaremos alertando de ello a las y los delegados electos para que justo tengan eso atentos y confiamos en que una vez que se incorporen, iniciaremos institucionalmente el acercamiento para que no haya lo que estamos detectando de una falta de respuesta o peor aún, que no nos estén aceptando recomendaciones en las materias que estamos emitiendo para ellos. ¿A qué se refiere con las impugnaciones? De que hasta que ya concluya el proceso electoral y ya sea definitivo quién quedó ya electo, podamos acercarnos allá a las y los delegados electos. Igual ya lo estamos haciendo ahora en la ruta con las y los diputados y diputadas de la Asamblea que ya concluyó su proceso de impugnación. Entonces queremos ser muy respetuosos de los plazos para saber a quiénes acercarnos, pero también en este lapso en lo que son las entregas-recepción, pues institucionalmente que no los dejen en situación de desventaja, porque pareciera entonces que, por ejemplo, la delegación Cuauhtémoc, que no nos acepta, ni siquiera nos responde la recomendación en materia de laudos, pues no tiene que ver con el nuevo titular, tiene que ver con que le están dejando un problema en materia de derechos humanos y le vamos a poner esa alerta confiando en que en cuanto se encabece cada quien ya como responsables puedan retomar toda la agenda pendiente en materia de derechos humanos con la institución. O sea, no por estos relevos se quita la responsabilidad de atender los temas en materia de derechos humanos y desafortunadamente está pasando en algunas delegaciones. Entonces, en ese contexto estaremos muy atentos para efectos del seguimiento que tengamos en la materia. Esta semana iniciaron los operativos contra vagoneros en el metro. ¿Ustedes han recibido alguna queja por parte de ellos y están supervisando cómo se están llevando a cabo estos operativos? Emitimos ya las medidas precautorias para efecto de que se garantizara y se diera certeza sobre qué implica propiamente el operativo. Subimos que el día de ayer hubo diversas detenciones, estuvimos en coordinación también con los juzgados cívicos para efecto de que no haya dilación en la presentación que se lleve a cabo y estaremos teniendo un acercamiento con el director del metro para efecto de ver cuál alcance va a tener este tipo de operativos, qué garantías están dándose, que no sean discrecionales
discrecionales, aleatorios, y que se garantice en su momento también la presentación con oportunidad en estas características. Sí tenemos ya quejas iniciadas y desde el día de ayer que iniciamos la precautoria estaremos dando seguimiento a estos operativos. ¿Cuántas quejas son y qué argumentan? ¿Qué derechos se les están violando? Pues son 3, lo que estamos manejando es que hay o no arbitrariedad en la detención, si se les presentó con oportunidad, la situación de que en el operativo pues haya una claridad de cuáles son la intencionalidad, el acercamiento de la propia autoridad para dar garantías, y en ese contexto estaríamos dando seguimiento. Muy importante el hecho de que si se hayan presentados ante un juzgado cívico se haga con oportunidad, que no los tengan por horas antes de que puedan pasar y verificar cuál es su situación. Entonces sobre eso estamos alertando, pero sobre todo viendo que haya mucha claridad también a la sociedad por parte del sistema de transporte colectivo Metro, de cuál es el objetivo de estos operativos, que no haya, insisto, cuestiones de discrecionalidad y que no se genere una situación de conflicto adicional, pero estaremos dando seguimiento tanto al operativo como lo hemos hecho de manera integral, ininterrumpidamente, desde que se suspendió el servicio de la línea 12, ver todas las vías alternativas. También detectamos situaciones donde había necesidad de alumbrado, necesidad de atención en materia de seguridad, el propio servicio de transporte tuviera accesibilidad para personas con discapacidad. Estamos viendo de una manera integral todo lo que implica esta situación del metro, la falta de sobre todo de mantenimiento que ha tenido décadas que se había dejado de hacer. Entonces, como parte de Visión de Derechos Humanos, lo primero que nos interesó es que ante la suspensión del servicio, las medidas alternativas que se dieran sin una situación de riesgo adicional a los usuarios, insisto, mujeres, discapacidad, temas de seguridad, y en eso hemos estado de manera permanente monitoreando. Ya veremos de manera integral qué nos implica a nosotros con las quejas que tenemos en diferentes materias, lo que sería ya respecto a lo que implica el derecho a la movilidad, respecto al uso de un transporte público como es el metro. Doctora, en el caso Narvarte, ya ustedes tienen una queja de oficio, se sigue manejando la filtración de información. ¿Cuál es la postura de la Comisión? Antes que nada, en materia del caso Narvarte, condenamos enérgicamente cualquier filtración que afecte el derecho a la imagen de las víctimas. Nosotros desde el primer momento emitimos medidas precautorias para que se evitara la difusión indebida por parte de la autoridad de datos que afecten la imagen o no abonen a una adecuada documentación. Desde el primer día se enviaron esos elementos recomendatorios, ya dimos seguimiento y acabamos de mandar que se inicien las investigaciones. No estamos esperando a que se termine la investigación, sino que se inicien ya las investigaciones. Nos preocupa ver en medios de comunicación que incluso tienen copias de la averiguación previa sobre la cual están haciendo difusión. Sí se tiene que deslindar de manera inmediata por parte de la Procuraduría quién o quiénes dentro de su estructura y organigrama y su propio director o directora de comunicación están propiciando esta situación. No pueden estar incumpliendo porque es uno de los temas más sensibles. Por otro lado, reconocer justo lo que han señalado tanto el procurador como el jefe de gobierno, que están abiertas todas las líneas de investigación. Esto para la Comisión es prioritario. En la Ciudad de México se tiene que mostrar que se van a manejar todas las mejores prácticas en materia de documentación de casos de estas características. Uno muy sensible es el protocolo de feminicidio y otro prioritario es la línea de investigación en libertad de expresión, y por el tema de la defensora y del fotoperiodista, el contexto sobre el cual estaban ellos ejerciendo su trabajo y por qué estaban fuera de sus entidades, para que también esa sea una línea que se agote. Sí hay que reconocer que están abiertas a todas las líneas, estaremos muy atentos a que indistintamente la línea que fortalezca más la Procuraduría y que muestre a la sociedad para que no haya impunidad, se sigan documentando, permitiendo a la coadyuvancia aportar las pruebas y que se agoten todas ellas. No se puede cerrar ninguna línea hasta que no haya certeza sobre todo el caso. Eso es lo que queremos mostrar en la Ciudad de México, de que aquí las investigaciones se agotan de otra manera, no se generen suspicacias, haya mucha claridad técnica sobre cuál va a ser las características que permitirán que se pueda encontrar a los presuntos responsables, pero sobre todo identificar aquellas acciones que no abonen a un ejercicio adecuado en materia de derechos humanos, como el presentar a los presuntos responsables. Tenemos una recomendación que en presunción de inocencia no se debe exhibir a medios a los presuntos responsables porque tienen derecho a su presunción de inocencia. Por otro lado, la filtración, que sigue siendo grave para nosotros, no abona a un clima de respeto a la imagen de las víctimas y sigue revictimizando también a los familiares que están padeciendo el ver la exhibición en medios, que no se tiene que hacer en un juicio paralelo. Hay instituciones
y confiamos que la Procuraduría nos dé rápido respuesta sobre qué acciones está haciendo para fincar responsabilidades de servidores públicos por estas filtraciones. Sobre la tortura que denunció el detenido. Nosotros tenemos queja de oficio iniciado en seguimiento al presunto responsable que fue detenido. Por parte de la comisión ya se hicieron 2 entrevistas, se inició ya el protocolo correspondiente. Al día de hoy no tenemos condiciones para afirmar que haya una situación de tortura. Ha habido contradicciones en las 2 entrevistas por parte del propio presunto. Nos hace falta la investigación ya del diagnóstico médico. En el aspecto psicológico, los doctores de la comisión determinaron que no necesita en este momento este tipo de acercamiento y estaremos muy atentos también en función de los propios dictámenes que estemos determinando. No podemos en este momento afirmar una situación de tortura, lo que se ha estado haciendo son las indagatorias con contradicciones en la entrevista, pero y sin necesidad de acompañamiento psicológico. Pero aquí sobre todo insistimos es que las acciones que lleva a cabo la autoridad sean justo en esta visión de que se lleve de la mejor manera para garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas. Cuando se identifica a los probables responsables, tengan un procedimiento, un debido proceso, tengan su presunción de inocencia, pero sobre todo el mensaje más importante es que no puede haber impunidad. La autoridad tiene una doble responsabilidad de actuar conforme a una visión de derechos humanos para evitar que ese sea una opción que no permita que se lleve a los responsables ante la justicia y se les dé certeza a la sociedad y a las víctimas. Insisto, el tema de las filtraciones sigue siendo grave porque no abona a la imagen y no es relevante para lo que implicará en su momento lo que determine la autoridad como responsables. Tengo entendido. ¿Las víctimas se han acercado a la comisión? Sí, nosotros desde el primer día estuvimos en acompañamiento, tanto en las primeras diligencias para efectos de que se les permitiera el acceso a revisar y identificar a los cuerpos, la situación de la entrega también de los cuerpos, se ha estado ofreciendo el acompañamiento psicológico para el acompañamiento en este caso. No hay que olvidar que en el protocolo de feminicidio no solo se evita la revictimización, sino que tiene que haber una cuestión integral a las y los familiares para que estén en mejores condiciones en el acompañamiento del procedimiento. Nosotros de manera integral acabamos de mandar medidas de seguridad para todas y todos los testigos, los familiares, las propias defensas, como una práctica también positiva en la ciudad, de que aquí se tiene que garantizar que cualquiera esté en condiciones de aportar, de dar seguimiento en condiciones de seguridad para evitar cualquier riesgo innecesario. Tengo entendido que tienen hoy una reunión con organizaciones, en este caso, ¿es para trabajar juntos? ¿Es un informe? ¿De qué se trata? Por parte de sociedad civil hemos tenido acercamiento no solo por la parte de la coadyuvancia que está llevando en acompañamiento de los familiares para aportar elementos, sino también organizaciones feministas, organizaciones de jóvenes, organizaciones de defensoras de libertad de expresión, que tienen un legítimo preocupación sobre los temas de agenda de la propia ciudad. El día de hoy vamos a tener una reunión para informarles sobre qué acciones ha estado llevando la propia comisión. Estamos en contacto con la Secretaría de Gobierno para que también haya esa apertura y acercamiento para efectos de que conozcan qué acciones está llevando el gobierno. Tuvimos apenas en materia, nosotros somos testigos en la parte de las reuniones intersecretariales para la implementación de la ley de una vida libre de violencia hacia la mujer. Pero creo que el tema es el caso Rubén Espinosa. El tema de hoy es informarles sobre las acciones que está llevando por parte de la sociedad civil, pero esto nos detona para varias organizaciones, varios temas de la ciudad donde tienen una preocupación y de ahí el acercamiento no solo por el caso, sino ya al gobierno para ver políticas integrales en materia de jóvenes, en materia de feminicidios, que también quieren ver cómo van las cifras y qué tipo de acciones se están llevando por el gobierno, y en materia de defensoras y periodistas. Muy importante el hecho de que haya inclusión y apertura por parte del gobierno para que participen todas las organizaciones de sociedad civil y especialistas, porque hace falta el reglamento de la nueva ley de protección a defensoras y periodistas. Esta ley recientemente publicada requiere reglamento y requiere ya iniciar acciones porque tenemos todavía en la ciudad periodistas que están pidiendo protección y que con esta nueva ley esperemos se haga una diferencia preventiva de protección. Eso también es algo que vamos a estar posicionando en la reunión del día de hoy sobre cómo han tenido estos acercamientos y por parte de la comisión estaremos alertando y propiciando que se dé con las mejores prácticas para generar de manera inmediata el reglamento, porque derivado de ello ya se podrá implementar el mecanismo que esperamos sea un referente para otros estados. No hay que olvidarlo, otros estados están en falta en el momento en que periodistas tienen que salir de ahí por las agresiones que sufren. La Ciudad de México tiene que mostrar que sigue siendo un espacio también de seguridad, pero en todo contexto lo que ya se perdió fue la libertad de expresión de quienes tienen que salir de sus estados. No pierdan de vista esa parte, porque seguirá siendo un reclamo recurrente hacia las autoridades que por omisión han permitido que haya impunidad o que no se esté generando un clima democrático de libertad de expresión en sus entidades.
Doctora, de ese tema, ¿ha habido más denuncias de otros estados? ¿A qué te ¿Han refieres? llegado otros periodistas a denunciar? Nosotros a pedir tenemos, apoyo? así es, tenemos ubicados a por lo menos 8 personas que actualmente están en la Ciudad de México, por eso nos surge que no solamente se agilice el tema del reglamento, sino como comisión y en acercamiento tanto al mecanismo federal como a las autoridades locales, pues no esperar a que estén los mecanismos ya actualizados, sino que inmediatamente se den todas las medidas de seguridad. Por resguardo y por protección no estamos dando nombres, pero sí estamos identificando y acercando a las autoridades los datos en la medida en que los periodistas consideren estas acciones para que no haya ninguna situación adicional de riesgo y para que se siga mostrando, insisto, que en la ciudad debe haber condiciones para que puedan estar. No obstante, y en su momento podemos dar todo el ranking nacional de qué entidades son las que muestran mayor número de agresiones, como es el caso de Veracruz, Tamaulipas, parte del norte del país, Michoacán, Guerrero. No es menor, no es solo una situación donde fue privado de la vida en la ciudad un periodista, es un contexto de varias entidades federativas que llevan más de una década sumando desapariciones y asesinatos, y a la fecha hay un nivel de impunidad donde la Fiscalía Especial de Protección a Periodistas tiene un desfase de 8 años en las investigaciones para encontrar a presuntos responsables de asesinatos a periodistas. No es menor el tema y sí es un tema nacional, lo tenemos que abordar así de manera integral y deslindar la corresponsabilidad de las entidades federativas, de la propia federación, porque los mecanismos al día de hoy no han sido preventivos y lamentablemente siguen dándose los fenómenos de violencia como el que se acaba de acumular también de nueva cuenta en Veracruz. Muchas gracias a ¿Estas todas. 8 personas fueron posteriores al caso de Rubén? No, ya estaban físicamente en la ciudad y aparte nos están buscando para que reforcemos las medidas porque justo los puso en alerta este contexto indistintamente de lo que se dé en la investigación. Gracias a todas y todos.